Santiago capítulo 5 versículo 13 dice así: si está alguno entre vosotros afligidos, ¿qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración, ¿cómo es? Y la oración de fe, decí conmigo, oración de fe. Amén. La oración de fe dice: salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, entender, la oración de fe tiene poder. Versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar los asientos. Los que pueden, darle un aplauso fuerte al Rey de Gloria, porque Él vive, porque Él reina, porque Él es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Entonces, lo que hemos leído es un tema sobre la oración. ¿Qué es la oración? Oración es hablar con Dios. De esto se trata, hablar con Dios. Esto es la oración. Le hice una pregunta a una persona recientemente y le hice la pregunta: ¿qué es la oración? Y me dice: es hablar con Dios. Es cuando hablamos con alguien, le conocemos a alguien. Cuando esta persona habla, su corazón también se expresa por medio de la palabra. Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo voy a saber cómo es la persona? Escuchándola. ¿Cómo alguien va a saber cómo tú eres? Escuchándote. ¿Cómo yo voy a saber qué Dios tiene para mí? Escuchándole. ¿Y cómo Dios va a saber, aunque Él es omnisciente, pero Él ha dejado bien claro la importancia de la oración? Él conoce tus pedidos, Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad, pero solamente cuando usted ora a Él y habla con Él, es que usted le da a Él la legalidad para Él trabajar sobre tus asuntos. Usted puede estar afligido, desesperado, pero si usted dobla tu rodilla y comienza a hablar con Dios, ¿qué ocurre? Usted comienza a poner en las manos de Dios tus aflicciones, tus preocupaciones, tus quebrantos, todo lo que tiene en tu corazón que nadie sabe y te aflige solo. Pero en un tiempo de oración, en un tiempo de clamor a Dios, Dios comienza a tomar carta en el asunto. Y lo que era motivo de aflicción antes de la oración, luego que usted ora y le entrega a Dios, el Señor toma el control de la situación y te responde a vos. Y usted tiene que entender algo sobre la importancia de la oración: que la oración tiene su tiempo para ser respondida. Lo que más a nosotros nos preocupa y lo que a nosotros más nos aflige es lo que el presbítero Armando decía recientemente: es que Dios nos da una promesa y queremos que Dios la cumpla enseguida. Pero recuerda que hasta Abraham, cuando recibió la promesa, tuvo que esperar 10 años el cumplimiento de la promesa de un hijo. Y usted hace tu oración y le entregas a Dios, pero tienes que esperar el tiempo oportuno de Dios
Pero quiero decirte que si un juez injusto hizo justicia, cuanto más un juez que justo hará justicia por ti, que le clama a Él de día y de noche. Él hará justicia por ti. Aleluya. Y el secreto está en el versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Porque la gente no recibe sanidad, porque la gente no recibe una respuesta de Dios en sus vidas, es porque no ora por otras personas. Sus oraciones son personales, son individuales, son egoístas, son en el yo, son el para mí, el para mi casa, el para mi familia. Es solo yo, es mí. Lo que me importa es lo que Dios haga por mí. Entonces se centra en Él y viven enfermos, viven atados, viven oprimidos, viven desesperados, viven afligidos, viven angustiados. Porque primero no confiesa sus pecados, y segundo no intercede por otros. Porque la Biblia dice que todo lo que queráis que los demás hagan por vosotros, haced vosotros por ellos. ¿Quieres que alguien ore por ti? Comienza a orar por ellos. ¿Quieres que alguien te pida perdón? Anda y pedirle perdón. ¿Quieres que alguien te ayude? Comienza a ayudar. ¿Quieres que alguien te extienda la mano? Comienza a extender la mano a quien está cerca de ti. En experiencia de mi vida de oración, ya hubo tiempo que doblé mi rodilla y oré, y pasó los minutos y nada pasaba, pero enseguida el Espíritu Santo de Dios me dijo: comienza a interceder. Y comencé a interceder, y el Espíritu de Dios comenzaba a traer las personas por el cual yo debería orar y bendecir, orar por ellas y bendecir, orar por ellas y pedir misericordia, orar por ellas y bendecir y pedir a Dios que extendiera su mano, que lo ayudara. Y cuando comencé a orar, el Espíritu de Dios comenzó a darme a mí más palabra, más palabra, más palabra. Y con lo menos estaba dando cuenta, ya estaba llorando en la presencia de Dios, estaba rindiendo mi corazón, y la gloria de Dios estaba sobre mi vida. Mientras yo oraba por mí, nada pasaba. Pero cuando comencé a orar por otros, entonces la gloria de Dios comenzó a descender. Decir conmigo: debo interceder por aquellos que no tienen comunión con Dios. Hay personas que no tienen comunión. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu hermano, tu hermana, puede ser tu padre, tu madre, puede ser alguien, un familiar tuyo, un conocido tuyo, tu esposo, tu esposa, o puede ser alguien que usted conoce que está fuera de la voluntad de Dios. Y Dios no lo va a oír, porque el corazón de ellos está endurecido. Entonces alguien que tiene comunión con Dios tiene que interceder por ellos y pedir a Dios: Dios, ten misericordia de él, ten misericordia de ella, quebrántalo, ayúdalo, que se dé cuenta, que se arrepienta, que se humilla y que se vuelva a ti, que te conozcan a ti, que te amen a ti, que te sirvan a ti. Señor, te entrego a ti. Y cuando usted comienza a orar por aquellos que no pueden, Dios comienza a moverse en misericordia por ti, por tu casa y por tu familia. Ahora te hago la pregunta: ¿quién es la persona que te viene en mente en este momento? ¿Por quién usted debe orar? ¿Quién es la persona que está apartado de Dios, que no puede comunicarse con Dios? O alguien que usted quiere que tenga un encuentro personal con Dios y que su corazón sea cambiado. Ore por él, ore por ella, porque si usted dobla tu rodilla, Papá del cielo se pone de pie, inclina su oído, oye tus oraciones y envía respuesta del cielo.
porque no hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Dios es bueno. Entonces clame, pero espere de Dios la respuesta. Ore, interceda, haga tu pedido por tu milagro, por tu sanidad, por la llenura, por los dones espirituales, pero espere en Dios. Haga oración en el Espíritu, no haga oración carnales. Amén. ¿Qué son oraciones carnales? Son cosas que es para satisfacer tu ego, para satisfacerte, para que te sientas bien, para que te sientas mejor. Pero la oración del Espíritu te humilla a vos para que Dios sea glorificado. La oración del Espíritu te hace vos sentir pequeño para que Cristo sea grande. La oración carnal te hace vos sentir el más poderoso, la más poderosa, la más grande que todo, y que todo tiene que estar a tu rodilla humillándose delante de ti. Pero la oración en el Espíritu te hace que vos estés de rodillas y que Cristo esté de pie y que Él sea el glorificado y que Él y su nombre sea exaltado. Oración en el Espíritu, oración que agrada a Dios, oración en el Espíritu, oración que mueve la mano de Dios, oración en el Espíritu, oración que llena el corazón de la unción del Espíritu Santo. La oración en el Espíritu te humilla, te quebranta, te hace sentir un miserable, te hace sentir tu humanidad, te hace sentir lo que realmente tú eres, polvo. Una iglesia, la iglesia de Apocalipsis, era una iglesia que se sentía grande, pero delante del examen de Dios, Dios dice: eres bienaventurado, eres pobre, desnudo, eres el más miserable de todo. Porque pensaban que eran, pero estaban excluidos de la gloria de Dios. Esa es una oración carnal. La oración carnal es la que quieres usted promoverte delante de Dios. Pero la oración espiritual y en el Espíritu es la oración que hace que Cristo promueva, que Cristo sea glorificado, que la voluntad de Dios sea hecha, que el nombre de Dios sea glorificado, que Él te llene y que Él te complete, que ya no vivas tú, Cristo viva en usted. Oración en el Espíritu. ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu? ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? Solo no andar en la carne, solo negar a tu carne. El que ora, hay un dicho de Charles Spurgeon que dice: el que ora, un gran teólogo, el que ora no peca, y el que peca es porque no ora. Estás transgrediendo la ley de Dios. Es una señal que te estás apagando espiritualmente. Es que te está apagando de la fuente de vida. Estás menguando cada día más la presencia del Espíritu de Dios en ti, en tu ser, en tu querer y en tu hacer. Pero una vez que Cristo comienza a reinar y a gobernar tu corazón, del corazón emana la vida, del corazón va a emanar tus palabras correctas que edifican, de tu corazón va a emanar los hechos que agradan a Dios, de tu corazón lleno del Espíritu Santo va a emanar el carácter de Cristo, el pensamiento de Cristo, la forma de Cristo en tu vida. Si usted quiere vivir en la carne, no lo puede agradar a Dios. Pero si vive en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, entonces tiene una vida que agrada a Dios. Y esta vida que agrada a Dios te conduce a la vida eterna. Hay camino que para el hombre parece ser de bien. Parece ser de bien. A los ojos humanos es de bien. Porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales, pero su fin es de muerte. Pero el hombre espiritual, ¿qué hace? Tiene ojos espirituales. Atiende la voz de Dios, atiende el consejo de Dios,
atiende la dirección de Dios y permanece en la voluntad de Dios. La oración de Jesucristo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Recibir un no de Dios es recibir un sí. Amén. Recibir un no de Dios es librarnos de la muerte, es librarnos de algo que a nosotros nos parecía ser bien, pero Dios dice no. Y el no de Dios, que ahora te puede entristecer porque no estás logrando lo que habías pedido, y Dios te dice no, el día de mañana usted va a decir: valió la pena el no de Dios, porque me libró, porque me guardó, porque me protegió, porque Dios me dio la victoria. Hay personas que estaban preparando el viaje para ir y Dios dice no. Y después se dieron cuenta que el no de Dios era un libramiento que Dios le estaba dando. Aprenda a esperar los no de Dios como los sí, porque detrás de un no que Dios te da, Él también te va a dar un sí. Amén. A nadie le gusta. No queremos una respuesta después te respondo, o no. Queremos la respuesta ahora y queremos que se haga ya. Pero con Dios es diferente. Él es el Señor, nosotros somos el siervo. Él es el que manda y nosotros somos los que debemos obedecer. Amén. Entonces, si queremos vivir una vida que agrada a Dios, tenemos que vivir una vida de confesarnos delante de Dios, pedir perdón a quien hemos ofendido, perdonar cuando estamos orando a quien nos ha ofendido. Y también dice la Biblia: orad unos por otros. Primero confesar. Ofendiste a alguien, hablaste algo que no era correcto a alguien, anda a pedirle perdón. Y si le hablaste a alguien, anda a decirle: no era correcto lo que dije. Ponete de acuerdo con tu hermano. Amén. Ponete de acuerdo. La Biblia dice: si hasta tuviere tu ofrenda para traer y presentarle a Dios, deja tu ofrenda en el altar, vaya y reconcilia con tu hermano, y luego de tu ofrenda, para que Dios reciba. Pero ese mensaje a la gente no le gusta, porque nos gusta vivir a escondida. Voy a hablar mal de Armando y voy a venir delante de él, le voy a saludar como si fuera normal. No, yo le pedí ya perdón a Dios, entonces está perdonado. No es así. Con Dios no funciona así. Con Dios funciona la transparencia, con Dios funciona la sinceridad, con Dios funciona un corazón dispuesto y correcto. ¿Estamos de acuerdo? Y si cumplimos la Biblia, estamos en paz con Dios, estamos en paz con nuestro hermano, estamos en paz con todo. El ambiente a donde hay paz, reina la presencia de Dios. Pero si Armando tiene algo contra mí y yo estoy predicando, enseguida él ya dice: es una indirecta del pastor para mí. Y él ya se siente mal y cree que todo el mundo se está sintiendo mal como él se está sintiendo mal. ¿Por qué? Porque el corazón de él le acusa. ¿Me están entendiendo? Por eso tenemos que, delante de Dios, tener un corazón sincero. ¿A quién usted necesita pedir perdón? ¿A quién usted necesita perdonar? ¿Por quién usted necesita orar? Orad unos por otros, dice la Biblia, para que seáis sanados. Y la oración eficaz, ¿qué es una oración eficaz? Es una oración correcta. Si pedimos algo, dice la Biblia, de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos que tenemos la petición que hemos hecho. Entonces es una oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? De acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted pide de acuerdo a la voluntad de Dios, Él te lo va a conceder, porque Él es fiel. Pero tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay mucho poder. Alguien que está viviendo en justicia delante de Dios. Del justo. ¿Quién es el justo? Justo es el que no
no hay acusación sobre él delante de Dios, porque está perdonado, está limpio, él es justo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que lo justifica? Si tú le pediste perdón a Dios, él te perdonó, ¿sí o no? Entonces eres justo. Y si usted ora después de haber pedido perdón a Dios y humillado a los pies de Cristo y puesto de acuerdo con el hermano, con fulano, con quien quiera, te pusiste de acuerdo, pediste perdón, no te perdona, ya un problema de los demás. Usted hiciste tu parte. Amén. Entonces usted dobla tu rodilla y hace tu pedido, y sea el pedido que lo haga, pero si está dentro de la voluntad de Dios y guiado por el Espíritu Santo, usted ya tiene que tener la certeza que esta bendición ya te pertenece. Porque la Biblia dice, si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, tenemos que saber que ya tenemos la petición que hemos hecho. Aleluya. Bendito es el Cordero de Dios. Bendito es el Cordero de Dios. Libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Primera de Juan, vamos a leer el versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 14 y 15. Aleluya. Mira la importancia y el poder que tiene la oración. Amén. ¿Encontraron? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿cuándo Él te va a oír? Cuando usted pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Y después dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, ya tenemos seguridad, está hecho. Amén. Y ahora el versículo 16 dice, y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Otro pecado ya es una justicia de Dios. ¿Qué es un pecado no de muerte? Es de repente alguien en su debilidad, le salió una palabra fuera de lo normal, una palabra grosera. En un momento tuvo una actitud impulsiva, no fue pensado, fue una actitud de un temperamento momentáneo. Esos son pecados que no son de muerte. Pero pecado de muerte ya es a donde Dios toma el asunto, y es muy difícil. Ese es otro tema para ser tratado. Pero si usted ve a alguien que comete un pecado que no es de muerte, usted ora y dice, Señor, ayúdalo. Señor, ten misericordia de él, ten misericordia de ella. Señor, ayúdalo, levántalo, sostiénelo, ten compasión, intercede por esta persona. El Señor oye tu oración y da vida a esta persona, que si usted no lo hubiera orado, esta persona ya no tendría más fuerza de permanecer en el camino de Dios. Hay alguien que ora por ti, por eso está de pie. Y tu familia está de pie porque usted ora por ella. Tienes que entender esto. Decía David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces tiene que entender de que cuando usted ora por alguien y pone en las manos de Dios, y esta persona puede estar mal, pero si usted ora por él, ora por ella, Dios, por causa de ti, por amor a ti, Él tendrá misericordia de esta persona. Ahora te hago la pregunta: ¿quién es la persona que viene en tu mente cuando usted tiene que orar pidiendo a Dios misericordia por él o por ella? ¿Quién necesita de tu oración hoy?
sepa que tu oración puede librarlo a esa persona de la muerte. Tu oración puede librar a esta persona de ir al infierno. Tu oración puede hacer que ella tenga un encuentro con Dios. Como mi papá estaba aislado de Dios y mi mamá oró, mi mamá clamó durante un año por mi padre, hasta que un día Dios mismo se presentó a mi papá y dijo: yo soy el Dios a quien tu esposa sirve, y hoy te doy la última oportunidad. Y se cayó como muerto, ciego. No podría levantarse, pero mamá durante un año oraba y clamaba y decía: Señor, haz de mi esposo un siervo tuyo, haz de mi esposo un siervo tuyo, haz de mi esposo un siervo tuyo. Y el día que mi padre tuvo un encuentro con el Creador del cielo y de la tierra, Dios transformó su vida y fue un gran hombre de Dios hasta el día que Dios lo llevó a su presencia. Aleluya. Clame a mí y yo te responderé. Alguien necesita de tu oración, alguien necesita de tu clamor, alguien necesita que tú interceda por él, alguien necesita que tú ores por él. Aleluya. Alguien necesita. Ya no seas egoísta con tu oración. Ya no pienses en ti cuando dobla tu rodilla. Deja de pensar en ti. Por lo menos los primeros 5 o 10 minutos de tu oración, deja de pensar en ti y piensa en Dios, y pida a Dios que a través del Espíritu Santo te comience a revelar los problemas de tu familia, los problemas de tu casa, de tu barrio, de tu ciudad, de la gente. Señor, hazme entender por quién yo debo interceder, y comience a tener un tiempo de oración y de intercesión por ellos, porque usted va a ver la respuesta de Dios en la vida de cada persona que usted está orando con fe por ellos. Porque Elías oró fervientemente y pidió a Dios que no lloviera, y no llovió durante 3 años y 6 meses. Después oró y Dios envió la lluvia del cielo. Aleluya. Hay una iglesia en este lugar que necesita ponerse firme y clamar a Dios por nuestra ciudad, clamar a Dios por nuestro país, clamar a Dios por aquellos que están desválidos en la fe. Porque cada vez que usted ora por alguien, Dios va a tocar el corazón de alguien que ore por ti. Cada vez que usted es misericordioso con alguien, Dios va a tocar el corazón de alguien que sea misericordioso contigo. Cada vez que usted comienza a amar a aquel que está caído, a aquel que está desválido, Dios también comienza a poner gente para que te ame y para que también te ayude. Porque con la misma medida que medís, os volverá a ser medido. ¿Cuántos quieren vivir una vida llena del Espíritu Santo? Entonces comience a orar por otras personas. La oración del justo puede mucho. Puede mucho. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Libro de San Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, dijo el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Usted tiene que pedir al Padre en el nombre de Jesús, porque es el Espíritu Santo que está orando. Cuando yo me pongo para orar y oro en el Espíritu, no es Eliseo que está orando, es el mismo Espíritu de Dios que toma mi palabra, mi corazón, y comienza a orar al Padre en el nombre de Jesús. Y la oración que llega al Padre en el Espíritu llega como si Cristo mismo estuviera hablando con papá. Y todo lo que usted pide en oración en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Necesita fuerza, necesita la ayuda de Dios. Estás cansado, estás agotado, te sientes solo, sola. Decir: Señor, llena mi vida de tu presencia. Señor, oro por mi vida, oro por mi casa, oro por mi familia, oro por papá, oro por mi hijo, oro por mi familia. Señor, oro y presento en tus manos mi familia, en tus manos. Y mientras te está orando por alguien más, orando por tus hijos, orando por tu familia, Dios está trabajando a tu favor. Amén.
Porque todo lo que usted ore por otras personas es lo que Dios también te lo va a dar. Amén. Hasta por tu enemigo, hasta por tu suegra. Amo a mi suegra, si por si acaso publica esto. Amén. Entonces comienza a pedir, porque todo lo que usted desea es lo que usted va a recibir. Porque todo lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar. Pero la vida es dura. ¿Quién dijo que la vida no es dura? ¿Quién dijo que no hay momentos difíciles? ¿Quién dijo que no hay prueba? ¿Quién dijo que no hay noche oscura? ¿Quién dijo que no hay momentos que recibimos los no de Dios y nos duele? Pero después nos damos cuenta que Dios estaba siempre trabajando para nuestro bien. Espere en Dios y bendiga. Espere en Dios y bendiga. Espere en Dios y bendiga. Bendecid, bendecid, bendecid. Bendecí a Jehová, bendecí a tu prójimo, bendecid aún a los que os ultrajan y os maldicen. Bendecir. Fuiste llamado para heredar bendición. Usted solo da lo que tienes adentro de tu corazón. Amén. Aprendí de mi padre. Mi padre, tantas luchas y pruebas. Hasta el último día de su vida, tranquilito. Ya a los 70 y algo años, caminando en el camino del Señor, después de haber viajado muchos países llevando la palabra de Dios. Él simplemente hacía lo que Dios le llamó para hacer, y lo demás él dejaba todo en las manos de Dios. Y Dios trabajaba por él de una forma increíble y extraordinaria. Las luchas y la prueba que él pasaba era tan fuerte, pero todo esto, con el tiempo, Dios salía a su defensa y Dios peleaba por él. Dios pelea por ti. Dios pelea por tu casa. Dios pelea por tu familia. Dios es tu sostén. Dios es el que te ayuda. Dios es el que te defiende. Dios es el que te levanta. Aprenda a esperar en Él, a confiar en Él, porque Él jamás te va a fallar. ¿Quién vive? Libro de San Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ese fruto es del Espíritu, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os dé. Y termina diciendo: esto os mando, que améis unos a otros. Orad, 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 pero al mismo tiempo que estás orando, aprenda a amar. Decí conmigo: Señor Jesús, enséñame a amar y a perdonar. ¿Estamos de acuerdo? Ser enseñado por quien es amor. Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Pero aquel que ora y conoce a Dios, conoce el amor de Dios. El amor de Dios está en él por medio del Espíritu Santo, y ama. El amor espiritual, el amor divino, el amor ágape, no es un amor fileus humano, no es un amor terrenal, no es un amor eros, es un amor ágape, un amor divino, un amor que sobrepasa el entendimiento humano. Y este amor solo es posible con el Espíritu Santo. Jesús en la cruz, sus transquiladores, los malhechores, se reían de él. Él agonizando en la cruz, sufriendo el dolor de nuestros pecados, de mi pecado, en él, en el madero.
y sus transcriadores todito enfrente, y se reían y se burlaban y decía: si tú eres el rey de los judíos, bájate de esta cruz. Un ladrón decía al lado: si tú eres verdaderamente el rey de los judíos, bájate de esta cruz y bájate a nosotros también. El otro dijo: nosotros somos merecedores de estar en este lugar, pero él es inocente. Acuérdate de mí cuando entrares en tu reino. Jesús, en el sufrimiento, en el dolor y viendo la burla de todos los que estaban delante de los grandes y poderosos, él simplemente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tú tienes que aprender? A amar. Y cuando usted ama, usted perdona. Porque la Biblia dice que el verdadero amor, dice, cubrirá multitud. ¿De qué? De pecados. Si usted te llena del amor de Dios, usted comienza a amar a los pecadores. Usted comienza a amar a la gente por la calle. Usted comienza a tener compasión de la persona que está lejos de Dios, aquel que no conoció a Dios. Usted comienza a tener compasión. Me ha tocado de ir, me acuerdo un cierto día yendo con la moto que tenía, y de repente el Espíritu Santo de Dios me dice: detén. Y me paré a la vereda de la calle y Dios me dice: bájate de la moto y anda junto a la parada, porque te voy a decir a quién tú tienes que hablar hoy. Y bajé la moto, no entendía qué me estaba pasando, pensaba que era algo de mi mente, pero era tan fuerte la voz en mi espíritu que bajé y me fui. Y ahí Dios me mostró una pareja que aparentemente estaba bien, un señor, una señora. Y le dije: espéreme un ratito, quiero hablarle con ustedes. ¿Qué tal están? Vengo de parte de Dios, quiero traerle un mensaje de parte del cielo. Tienen que amarse y perdonarse. Y le traje el mensaje de Dios para ellos. Le hablé cuestión de 5 minutos. Comenzaron a llorar. Y le dije: bueno, hasta aquí me indica el Espíritu de Dios para ustedes. Que Dios les bendiga. Y me miraron llorando los dos, y me retiré y subí en mi vehículo, en la moto, y me fui a la iglesia donde tenía que ir. La voz del Espíritu Santo. Humanamente voy a decir: bueno, ni le conozco, me van a retar, me va a decir: ¿qué es lo que vos querés hablarnos a nosotros? Pero cuando el Espíritu de Dios te gobierna, usted hace cosas que humanamente es ilógico hacerlo. Cuando el Espíritu de Dios te gobierna, te levantas de madrugada para orar y no te comienzas a quejarte porque orás. No comienzas a quejarte porque lees la Biblia. No te quejas porque venía a la iglesia. No te quejas porque diezmas. No te quejas porque ofrendas. Lo haces porque estás siendo guiado por el Espíritu, y hay una satisfacción y una alegría dentro de tu corazón porque estás agradando a Dios. Esta alegría es el gozo de la salvación y es la alegría del Espíritu de Dios en tu corazón. Aleluya. Aunque se burlen de ti, aunque se rían de ti, aunque te digas tiempo perdido lo que estás haciendo, tenlo por seguro que hay un Dios en el cielo que está viendo tu esfuerzo, está viendo tu dedicación, está viendo tu perseverancia, y Él sabrá cómo recompensarte en su debido tiempo. Persevere, porque verás la gloria de Dios en tu vida. Persevere, porque aquel que te hizo la promesa, Él no va a fallar. Persevere, porque Él es fiel. Y si lo pides algo en el nombre de Jesucristo, usted tiene la petición que habéis hecho. Ore con fe, ore en el Espíritu, sea guiado por el Espíritu Santo. Sea guiado por el Espíritu Santo. Interceda por quien no puede hablarse por sí solo. Interceda por este familiar, por esta persona que no puede hablar con Dios como tú lo puedes hablar. Hubo tantas oraciones de mi mamá, de mi papá, que si no fuera la oración de mi papá, de mi mamá, yo no estaría con vida.
Y seguramente muchos de los que estamos aquí, si no fuera la oración pastoral, tampoco estarían ustedes con vida. Si no fuera el pastor orando por ustedes. Y yo diría por mí, si no fuera ustedes orando por mí también. Porque no es solo el pastor que ora por las ovejas también oran y bendicen a su pastor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Si usted ora con fe, las cosas cambian. Elías oró fervientemente y Dios obró a su favor. Si usted ora, usted va a ver la gloria de Dios. La oración te ayuda a enfrentar las pruebas de la vida. Jesús oró en el Getsemaní, faltando pocas horas antes de enfrentar la crucifixión. Jesús oraba y luego iba a cumplir su ministerio para sanar, liberar y hacer milagros. Jesús nos enseñó cómo debemos orar. Jesús oró antes de escoger a sus discípulos. Jesús oró para darnos a nosotros el ejemplo de que si oramos y hablamos con nuestro Padre, tenemos comunión con Él. Si nos humillamos, Él nos enaltece, y si nos enaltecemos, Él nos humilla. Y la oración es humillación delante de Dios. La oración es confesar que somos dependientes de Dios. La oración es reconocer que no podemos hacer nada sin Él. La oración es la dependencia total de los hijos de su Padre Celestial. La oración nos enseña a perdonar. La oración del Padre Nuestro es un modelo de oración. Padre nuestro que está en los cielos, perdona nuestros pecados. Perdónanos, perdona nuestras deudas, así como perdonamos a quien nos ha ofendido. No nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Denos hoy el pan de cada día. Esta oración, una oración modelo. Que se haga la voluntad de Dios en la tierra como es en el cielo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. No quiero vivir a mi manera, sino a tu manera. No quiero pensar a mi manera, sino a tu manera. Dame tu mente, dame tu corazón, tu sentir, tu pensar, tu hablar, tu vida en mí, Señor. Pide al Señor que te llene hoy con su Espíritu Santo. Pide al Señor que te llene hoy. Puede ser que los días no sean fáciles, pero con la oración se puede vencer las luchas. Con la oración se puede vencer las pruebas. Con la oración usted va a tener la victoria. Con la ayuda de Dios usted va a tener la victoria. Reciba el abrazo del Espíritu Santo. Reciba la llenura del Espíritu Santo. Mientras esté orando, comienza a perdonar. Mientras esté orando, comienza a pedir perdón. A veces uno se ofende con Dios porque cree que Dios no le fue justo. Decirle: Señor, perdóname, porque pensé que no eras justo conmigo. Perdóname, Señor, si he dudado de ti, si he dudado de tu palabra. Perdóname, Señor, si he tomado decisiones equivocadas. Perdóname, Señor, si he dejado de orar, si he dejado de leer la Biblia, si he dejado de buscarte, Señor, como en un principio. Perdóname si he dejado la oración, si me he enfriado en la fe, si he dejado mi vida en la intimidad contigo. Perdóname, límpiame, lávame, restáurame, Señor. Humíllate a los pies del Señor. Humíllate delante de Dios. No tenga vergüenza de llorar.
El Señor sabe el motivo de tus lágrimas. El Señor sabe que cuando usted llora, usted también está orando delante de Él. Porque no hay nada más que una oración sincera, aquellas que son hechas en lágrimas a los pies del Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que hay ángeles de Dios que en una copa de oro viene y toma nuestras lágrimas y la transforma en un incienso y lleva delante de Dios. Y Dios, al ver el motivo de nuestras lágrimas, Él toma asunto. Él comienza a pelear por ti. Él comienza a pelear por tu causa. Él comienza a pelear por tu familia. Humíllate delante de Él y Él te exaltará. Él va a ordenar lo que está desordenado. Él te va a dar la fuerza que usted necesita. Reciba del Espíritu Santo la sabiduría para orar. Reciba en tu corazón la humildad del Espíritu para reconocer que necesitas y que dependes de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Pero la verdad está en Él, que somos pecadores y que necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos del perdón de Dios. Necesitamos de la ayuda del Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros errores. Perdona nuestras maldades. Perdona nuestro orgullo. Perdona nuestra ignorancia. Perdónanos, oh Dios, si hemos dejado de creer como en el principio, si hemos dejado de buscarte como en el principio. Perdónanos, lávanos, límpianos, purifícanos, santifícanos, renuévanos. Decirle al Señor: renuévame, purifícame. Si ya no sientes la alegría del Espíritu, el gozo de la salvación, decirle al Señor: devuélveme el gozo de la salvación. Quiero amarte, Señor. Quiero amarte, Señor. Quiero amarte, Señor, más. Quiero servirte mejor. Santo, 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 santo.